La noche que ella dejó de sangrar, la luna cambió de color. Era una noche oscura, envuelta en una quietud ancestral. El aire pesado traía consigo un susurro inquietante, como si el viento mismo cargara secretos que solo las mujeres podían escuchar. Cuando la luna se teñía de rojo, todo se transformaba: la tierra, el alma, el tiempo. Las mujeres del pueblo sabían que esa noche algo sería desvelado, pero nadie osaba hablar de ello. Eva, la curandera, era la única que entendía el significado de la última menstruación, pero el miedo a lo desconocido la mantenía callada. En sus venas corría la misma sangre que las antiguas, pero el peso de la verdad la asfixiaba. Los días anteriores habían sido extraños. Eva había sentido como su cuerpo cambiaba de formas que no podía comprender del todo. Su ciclo estaba por terminar, y con ello, algo mucho más oscuro que el simple cese de su sangrado se despertaba. Las mujeres que pasaban por esta transición no solo dejaban atrás la juventud, sino que se adentraban en un misterio profundo, donde la menstruación no solo era un flujo de sangre, sino una conexión con lo divino y lo ancestral. Eva sabía que su transformación iba más allá de lo físico. La luna roja la esperaba. La abuela de Eva, la última de las sabias del pueblo, le había contado historias en sus últimos días, historias sobre las mujeres que desaparecían en la noche bajo la luna roja, transformándose en algo mucho más que humanas. Eran las guardianas de secretos olvidados, las que conocían el poder ancestral del útero, las que sabían cómo abrir portales entre los mundos. Pero, al mismo tiempo, les esperaba un sacrificio. Nadie regresaba igual de esa transformación. Eva no estaba segura de que estaba lista para enfrentar lo que su abuela había llamado el cruce lunar. La noche llegó con una quietud extraña. La luna roja se alzó sobre el horizonte, iluminando todo con su luz sangrienta. Eva sabía que la hora había llegado. No era solo el fin de su ciclo menstrual, sino el inicio de una nueva fase de su vida, un rito que la conectaría con las fuerzas más oscuras y antiguas del universo. Una parte de ella quería huir, esconderse entre las sombras y olvidar todo lo que sabía. Pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Algo más grande que el miedo. Bajo esa luna roja, Eva encontró el altar ritualista, rodeado de piedras antiguas cubiertas de musgo y símbolos arcanos que brillaban bajo la luz lunar. Allí, las mujeres del pueblo, vestidas con túnicas oscuras, esperaban en silencio. El fuego en el centro del círculo crepitaba, y el aire se llenaba de una energía palpable. Eva sabía que no había marcha atrás. El ritual comenzaba, y con él, su destino quedaba sellado. En ese momento, entendió que el sacrificio era necesario para liberar todo el poder dormido en su ser. Suscríbete y comparte esta historia con una hermana que siente el llamado de lo oscuro. ¿También escuchas las voces bajo la luna llena? Eva siempre había sentido que su cuerpo guardaba secretos, secretos que solo las mujeres podían conocer en su profundidad. Desde su primer ciclo menstrual, comprendió que ser mujer era ser portadora de un poder ancestral. Pero nunca imaginó que ese poder venía acompañado de una carga tan pesada. A lo largo de los años, había aprendido a sanar a otros, a ser la voz sabia del pueblo, a ser la curandera que entendía los dolores y las pérdidas, pero nunca había confrontado los suyos propios. Cada mes, al ver la sangre escapar de su cuerpo, sentía que una parte de ella se desvanecía, como si esa sangre no solo fuera la evidencia de su fertilidad, sino también la prueba de algo más oscuro, más antiguo. A medida que los años pasaban, el ciclo de Eva se volvía más errático, más incomprensible. Los cambios en su cuerpo ya no solo eran físicos, algo en su interior estaba despertando, algo que la conectaba con las fuerzas del pasado, con las sombras del conocimiento oculto. La última menstruación era más que un simple final, era una señal de que algo trascendental estaba por suceder. El pueblo la miraba con reverencia, pero también con miedo. Eva siempre había sido diferente. Su sabiduría ancestral, que había aprendido de las mujeres mayores, la convertía en una figura venerada, pero también temida. Nadie sabía lo que pasaba por su mente cuando la oscuridad de la luna roja iluminaba el cielo. Nadie entendía que, bajo esa luz sangrienta, Eva iba a descubrir lo que realmente significaba ser una mujer en su totalidad. Las ancianas del pueblo hablaban en voz baja sobre el poder de la transformación, sobre el despertar del útero oscuro, pero nadie osaba decirlo en voz alta. No había palabras para describirlo. Pero esa noche, algo se rompió. Eva sentía el eco de las antiguas voces resonando dentro de ella. Sabía que el ritual que se avecinaba no solo iba a liberar la sangre de su cuerpo, sino también la energía que había estado contenida durante tanto tiempo. Sentía un vacío profundo, como si su alma se estuviera despojando de algo que había cargado durante toda su vida. ¿Era su cuerpo el único que cambiaba?
¿O era su alma la que se preparaba para enfrentarse a una realidad que había permanecido oculta por generaciones? El sacrificio era inevitable, pero el poder que se despertaba en su interior la aterraba. La mujer sabia, la curandera, ya no podía escapar del llamado ancestral. El útero, el poder que había sido el centro de su ser, ya no podía seguir ignorado. Eva ya no era la joven que conocía su cuerpo como un territorio familiar. Ahora era una mujer en transición, lista para cruzar el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte. La herida que había permanecido oculta en lo más profundo de su ser comenzaba a abrirse, y el dolor, aunque profundo, le mostraba un camino que no podía evitar. Eva sentía la presencia de las antiguas en cada rincón del bosque. Aunque el aire estaba cargado de frío, en su pecho ardía una llama desconocida, una que solo las mujeres que habían cruzado el umbral podían entender. Sabía que estaba a punto de ingresar a un mundo donde las leyes de la naturaleza ya no tenían poder, un lugar donde el tiempo mismo parecía doblarse, y el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban. El susurro de los rituales de antaño llenaba su mente, hablando en lenguas olvidadas que solo su cuerpo, ahora transformado, podía escuchar. El viento traía consigo los ecos de las voces de las abuelas, las que habían pasado por este mismo camino antes que ella. Eran voces suaves, como el murmullo de un río que fluye bajo la luna. No eran solo recuerdos, eran los ecos de su propia sangre, los susurros de sus ancestros que le recordaban que este rito no era solo para ella, sino para todas las mujeres que habían venido antes, y todas las que vendrían después. El dolor que sentía no era solo suyo, era colectivo, un dolor compartido por todas las generaciones de mujeres que habían atravesado esta transición sagrada. Eva caminó hacia el círculo de piedras, donde las mujeres del pueblo ya se habían reunido. La oscuridad de la noche parecía tragarse todo a su alrededor, pero la luz de la luna roja iluminaba el centro del ritual, donde se encontraba el altar. Las mujeres de rostro serio y ojos llenos de sabiduría la miraban en silencio. Había un profundo respeto en sus miradas, pero también un miedo palpable, un miedo que Eva compartía. En esa noche, no solo atravesaría la barrera de lo físico, estaba a punto de enfrentar las sombras de su propia alma. Las mujeres comenzaron a cantar, sus voces vibrando en el aire, en una melodía ancestral que resonaba en cada fibra del ser de Eva. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, como si la misma naturaleza estuviera reconociendo el poder de lo que estaba por ocurrir. Eva cerró los ojos y permitió que las vibraciones de las voces y los cantos la atravesaran, llevándola a un trance profundo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si fueran testigos de la vieja magia que despertaba. Los símbolos y runas brillaban en el suelo, revelando un mapa ancestral de transformación. De repente, la sangre que había dejado de fluir comenzó a retumbar en su interior. No era el dolor físico lo que la atormentaba, sino la sensación de estar siendo desgarrada entre dos mundos, dos realidades. Eva sentía como la fuerza ancestral la reclamaba, como si su cuerpo estuviera siendo purificado para recibir algo mucho más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana. En ese momento, entendió que el ritual no solo la transformaría a ella, sino que estaba en el umbral de una revelación que cambiaría su destino para siempre. Con cada susurro de las voces, con cada canto, Eva se entregó completamente a la fuerza que la arrastraba. Sabía que su vida como la conocía había terminado. Lo que surgiera de este ritual no sería solo un cuerpo renovado, sino un alma liberada, capaz de ver más allá de lo visible, de tocar las sombras y comprender los secretos más oscuros del universo. La noche estaba más densa que nunca. La luna roja colgaba sobre el horizonte como un presagio, su luz teñida de sangre iluminando cada rincón de la selva, transformando todo en una sombra infernal. Eva ya no sentía su cuerpo como antes. Había algo extraño en su piel, como si cada poro de su ser estuviera vibrando al compás de una música ancestral que solo ella podía escuchar. La sangre que antes había dejado de fluir, ahora parecía moverse en su interior, formando círculos de energía que la conectaban con las fuerzas más profundas de la tierra. El círculo de mujeres que la rodeaba comenzó a cantar con voces graves y profundas, cada nota un susurro de poder antiguo. Eva sentía que su alma se despojaba de todo lo superficial, de toda la vergüenza, del miedo y las inseguridades que había cargado durante su vida. Todo lo que era ahora se reducía a la pureza de su esencia femenina, al poder del útero que siempre había sido el centro de su ser. Las sombras alrededor del círculo se alargaban, como si la oscuridad misma la abrazara, guiándola hacia lo que estaba por suceder. Ya no podía detenerse. La transición había comenzado. Con cada respiración, Eva sentía como la línea entre lo humano y lo divino se desdibujaba más y más. La luna roja parecía observarla, reconociendo en ella algo primordial, algo que había permanecido dormido durante generaciones.
No solo era el fin de su ciclo menstrual, sino el principio de una nueva existencia. La vieja Eva, la mujer que había conocido los límites de su cuerpo y sus miedos, estaba a punto de desvanecerse, y en su lugar surgiría algo mucho más grande, una sabiduría ancestral que no tenía retorno. Las mujeres del círculo seguían cantando, y Eva cerró los ojos, permitiendo que las vibraciones de sus voces penetraran cada rincón de su ser. Sentía que algo se rompía dentro de ella, como si todo lo que había sido contenida durante su vida comenzara a liberarse. El ritual ya no era solo una ceremonia, era un portal, un paso hacia lo desconocido. El cruce lunar que ella temía y deseaba al mismo tiempo estaba ante ella. El dolor de la transformación era insoportable, pero la certeza de que algo mucho más poderoso estaba naciendo la mantenía viva. El aire estaba cargado de energía, y Eva podía ver las sombras danzando alrededor de las mujeres, moviéndose como si fueran seres vivos, como si la oscuridad misma la estuviera observando, guiando su viaje hacia el abismo. En el fondo de su mente, las voces de sus ancestros la impulsaban, recordándole que estaba tocando lo sagrado. El sacrificio de su viejo yo estaba por ocurrir, pero lo que surgiría de ese abismo sería mucho más grande de lo que había imaginado. Eva estaba a punto de cruzar el portal de la luna roja, y no había marcha atrás. Cuando abrió los ojos, la luz de la luna roja la envolvió completamente. El tiempo parecía haberse detenido, y por un momento, Eva sintió que su alma había ascendido, que ya no pertenecía a este mundo. En ese instante, algo dentro de ella, algo profundo y sagrado, despertó. Eva ya no era solo la curandera, la mujer del pueblo. Había sido transformada, renovada. Ya no había vuelta atrás. Ella era ahora una portadora de secretos olvidados, una guardiana de la magia femenina que había permanecido oculta por siglos. Eva sentía el peso de su cuerpo y, al mismo tiempo, una ligereza inexplicable. Era como si su ser entero hubiera sido dividido en dos, como si su alma hubiera dejado atrás el límite entre lo tangible y lo intangible. Bajo la luz de la luna roja, todo lo que conocía de sí misma parecía disolverse, desvanecerse en la oscuridad que ahora la envolvía. El aire era espeso, cargado de una energía primordial que la llenaba de un temor reverente. En ese espacio sagrado, algo dentro de ella despertaba. Su útero, fuente de su poder, comenzaba a vibrar con una fuerza tan intensa que su cuerpo entero parecía resonar con ella. El ritual no había terminado. Eva sentía que las mujeres del círculo la observaban, pero no con los ojos de la curiosidad. No, las miradas de esas mujeres, llenas de sabiduría ancestral, eran las de quienes comprendían el sacrificio que ella estaba haciendo, el peso de la verdad que estaba a punto de descubrir. Pero Eva ya no era la misma. El dolor que había sentido al principio se había transformado en algo diferente, algo profundo. Ya no sentía su cuerpo como un simple contenedor físico, sentía que era un puente, un canal que conectaba el mundo material con el espiritual. En ese instante, Eva comprendió que el útero, ese órgano sagrado que había sido su conexión con la vida, ahora se convertía en su vínculo con la oscuridad. El útero oscuro era la entrada a lo desconocido, al lugar donde se guardaban los secretos del alma femenina, donde el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento se encontraba en su forma más pura. En ese momento, Eva no solo estaba experimentando una transformación física, sino también espiritual. Sentía que su energía se expandía más allá de su cuerpo, conectándose con la tierra, el cielo, el universo entero. Las mujeres cantaban, pero su voz era una sola, un coro ancestral que resonaba en los rincones más profundos de su ser. Las sombras alrededor de ella comenzaron a cobrar forma. Eva veía rostros, antiguos rostros de mujeres que habían caminado por ese camino antes. Eran las mujeres de su linaje, las que habían pasado por este mismo despertar, enfrentando la oscuridad para liberar el poder que residía en su útero. Eva podía verlas claramente ahora, sus ojos llenos de sabiduría y dolor, guiándola a través de este umbral sagrado. Cada una de esas mujeres había sido parte de ella, parte de su historia, parte de su fuerza. Y ahora, ella se unía a ellas. La vibración en su útero se intensificó. Eva podía sentir la energía que fluía hacia su centro, como una corriente subterránea, profunda y poderosa. La luz roja de la luna iluminaba su cuerpo, pero era su alma la que brillaba con la intensidad de 1000 estrellas. En ese momento, Eva entendió que no solo había nacido para curar, para ayudar a los demás. Había nacido para desatar la magia primordial, para liberar el poder oculto de las mujeres. Y esa noche, bajo la luna roja, ese poder despertaba en ella. Eva abrió los ojos. El círculo de mujeres a su alrededor, las sombras, el aire cargado de energía, todo había desaparecido. Solo quedaba ella, empoderada, transformada, consciente de su verdadero ser.
Ya no era solo una mujer, era una guardiana de secretos ancestrales, una sabedora de lo oculto, una mujer capaz de tocar las sombras y darles vida. Sabía que, al cruzar este umbral, ya no regresaría como la misma Eva. El sacrificio había sido necesario. La transformación, profunda y dolorosa, la había convertido en algo más grande, algo eterno. La luna roja, ahora completamente llena, iluminaba todo con una intensidad sobrenatural. Eva, ya transformada por la energía ancestral que ahora pulsaba en sus venas, sentía que el momento del sacrificio había llegado, algo que sellaría su conexión definitiva con el poder cósmico que despertaba en su interior. El círculo de mujeres a su alrededor permaneció en silencio, todas conscientes de que este era el momento crucial. El ritual que había comenzado no solo la había moldeado físicamente, sino que la había preparado para un renacimiento espiritual, algo que ninguna mujer en su pueblo jamás había experimentado en su totalidad. Eva sabía que el último paso sería el más doloroso. El corazón de Eva latía con fuerza, sintiendo la presión de cada segundo que pasaba. El sacrificio no era solo físico, era la entrega de su humanidad, el abandono de todo lo que ella conocía como Eva. La curandera, la esposa, la hija, la amiga, todas esas identidades ahora eran ecos distantes. Lo que quedaba de su antigua vida era una memoria, un pasado que ya no tenía relevancia, pues ella estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande, mucho más fuerte. El dolor que sentía no solo era el peso del sacrificio, sino también el vacío de dejar atrás una parte de sí misma que había sido amada y valorada por todos a su alrededor. Con los ojos fijos en la luna, Eva extendió las manos, sintiendo la energía ancestral invadir su cuerpo. Las mujeres alrededor de ella comenzaron a entonar un cántico profundo, un canto de despedida, un canto que resonaba en las cavernas del tiempo y el espacio. Cada palabra parecía cortar su alma, rasgando su conciencia. Sabía lo que debía hacer. El sacrificio simbólico era necesario para sellar su destino. Su sangre ya no sería lo que la conectaría con el mundo físico, sino que su alma, ahora ligada a las fuerzas cósmicas y a la sabiduría del universo, era el verdadero sacrificio. Eva tomó el cuchillo ritual, hecho de un metal desconocido, y lo levantó frente a su pecho. El metal reflejaba la luz de la luna roja, como si absorbiera la energía de ese momento. El frío del acero tocando su piel era un recordatorio constante de que su cuerpo ya no le pertenecía, y que, a través de este sacrificio, abriría un portal hacia un nuevo reino, un nuevo estado de ser. El sacrificio no era para que ella muriera, sino para que viviera de una manera nueva, más poderosa y conectada al divino. Sus manos, ahora firmes, descendieron, haciendo un corte delicado y preciso, casi ceremonial. La sangre comenzó a derramarse, pero era como si la misma tierra, el mismo universo, lo estuviera absorbiendo, como si la vida y la muerte se entrelazaran en ese único momento. A medida que la sangre tocaba el suelo sagrado, algo extraordinario ocurrió. Eva vio, a través de sus ojos, cómo la tierra se movía, cómo la vida se renovaba y las sombras se disipaban. El sacrificio no era solo una acción física, sino un pacto con el universo mismo. Ella estaba ahora en el centro de una red cósmica que se extendía a través de todo el tiempo y el espacio. La tierra, las estrellas, las mujeres a su alrededor, todo parecía conectado por un hilo invisible que emanaba de su ser. El dolor se transformó en poder, y el poder se transformó en sabiduría. Eva sintió que, finalmente, estaba tomando el control de su destino, lista para abrazar el papel que el universo le había destinado. El círculo de mujeres se acercó a ella, sus ojos brillando con la luz de la luna, mientras sus manos tocaban las de Eva, infundiéndola con la energía colectiva de su pueblo. Sabían que Eva ya no era la misma. Ya no era solo una mujer común. Ahora era una guardiana del conocimiento oculto, una portadora de magia ancestral, una presencia que caminaba entre dos mundos, el físico y el espiritual. Ella había sido transformada, y con esa transformación venía la responsabilidad de cargar el secreto de la vida, la muerte y el renacimiento. Cuando Eva abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. La luna roja comenzaba a desvanecerse en el horizonte, dejando solo un brillo plateado, pero dentro de ella, todo había cambiado. Sentía que su alma había atravesado una frontera, un umbral que la había transformado por completo. Ya no era la misma mujer que había entrado al bosque esa noche. Algo más profundo y oscuro la habitaba, algo antiguo, algo poderoso. Era como si su ser entero hubiera sido renovado, como si hubiera despertado de un sueño ancestral y peligroso. El poder que ahora sentía en su cuerpo no venía solo de la magia ancestral que había sido liberada, sino de una sabiduría secreta que se había despertado en su interior. Eva ya no era una curandera del pueblo, no era solo la mujer que sanaba cuerpos y almas.
Ahora, su conexión con lo divino era más directa, su poder más tangible. El ritual la había transformado en una mujer sabia, capaz de comprender los misterios más profundos del universo, pero también capaz de manejar la oscuridad con una destreza que nunca imaginó poseer. Las mujeres a su alrededor, que la observaban en silencio, sabían que algo había cambiado en ella. Sus ojos, antes llenos de compasión y humanidad, ahora reflejaban una fuerza imparable, una determinación que era tanto peligrosa como sagrada. Eva era más que una mujer común. Ella era la guardiana de secretos olvidados, la llave para un poder que solo las más sabias conocían. Y mientras las demás mujeres la miraban con respeto y temor, Eva entendía que su renacimiento no solo era un cambio personal, sino el principio de algo mucho más grande. Algo que afectaría a todas las mujeres, a todas las que estuvieran listas para escuchar el llamado de lo oscuro. Eva, con los ojos fijos en el horizonte, sintió que la responsabilidad que recaía sobre ella era inmensa. Sabía que su renacer no era solo un acto de transformación, sino una misión. Ella ahora era un puente entre los mundos, una mediadora entre lo físico y lo espiritual, entre la vida y la muerte. El sacrificio había sido solo el comienzo. El verdadero poder de Eva residía en su capacidad para manejar ese poder ancestral con sabiduría y control, para guiar a las demás mujeres hacia su propio despertar. La oscuridad ya no la asustaba. Las sombras que antes la rodeaban ahora eran aliadas, fuerzas que podía manejar a su antojo. Eva había nacido para caminar entre las dos orillas, la del misterio y la revelación. La luna roja había desaparecido, pero el poder que despertó en su interior permanecía, cada vez más fuerte, más claro. Eva sonrió, una sonrisa enigmática, consciente de que ahora era capaz de controlar las energías del universo, de guiar a las mujeres hacia el poder oculto que siempre había sido suyo. Con paso firme, Eva se alejó del círculo de mujeres y comenzó a caminar hacia la oscuridad del bosque. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo, pero también sabía que nada la detendría. Ya no había vuelta atrás. Eva había renacido como una mujer sabia, peligrosa, capaz de enfrentar los desafíos del mundo y del alma. Era su destino, y lo abrazaría con todo su ser. Eva ya no era la misma mujer que había entrado al bosque esa noche. La transformación que había sufrido bajo la luz de la luna roja la había marcado para siempre. El sacrificio simbólico la había liberado de las ataduras del pasado, del miedo y las inseguridades. Había cruzado el umbral de lo conocido, y lo que regresó de ese ritual ya no pertenecía a este mundo. Ahora, era una mujer sabia, conectada con los secretos más profundos del universo, capaz de tocar la oscuridad y la luz con igual maestría. El poder que había despertado en su interior no tenía retorno, y Eva sabía que su destino estaba irrevocablemente sellado. Con cada paso que daba, las mujeres a su alrededor veían en ella algo más que una curandera, algo más que una sabia. Era una fuerza primordial, una mujer que había aprendido a caminar entre los mundos, a conectar con las energías del cosmos, a dominar el misterio de la vida, la muerte y el renacimiento. Eva se había convertido en la guardiana de esos secretos, la protectora de las sombras, la que guiaba a las demás hacia su propio despertar. Pero el viaje de Eva no había terminado. Sabía que, en el camino, siempre habría nuevos desafíos, nuevas sombras que enfrentar, pero con cada paso que daba, su poder crecía. La oscuridad, que antes le causaba temor, ahora era su aliada, su compañera. Ya no tenía miedo de lo que el futuro le deparara, porque sabía que la verdadera fuerza radica en abrazar lo que se oculta en las sombras, en los rincones más oscuros de nuestra alma. Eva había despertado, no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que buscaban respuestas, que sentían el llamado de la luna roja, que querían conocer el misterio de su propio ser. Y aunque la luna roja ya no iluminaba el cielo, su luz permanecía en ella, brillando con fuerza en cada acción, en cada pensamiento, en cada respiro. La transformación de Eva era solo el comienzo de una nueva era, una era en la que las mujeres sabias y peligrosas, como ella, tomarían el control de su destino y del mundo. Suscríbete para más historias del otro lado de la luna. El poder que despiertas no tiene regreso. El misterio que has tocado, nunca más podrá soltarte.